El día de hoy es quinto domingo del tiempo ordinario si vas a misa en español y es quinto domingo después de Epifanía si vas a misa en latín. Y precisamente de eso voy a hablar el día de hoy. Hoy en la misa en latín, en la misa tradicional, la misa tridentina o como le quieras llamar, se lee la parábola de la cizaña, que dice así, es en San Mateo capítulo 13, 24 al 30, y dice, les propuso otra parábola. Jesús, pues, el reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y echó espiga, entonces apareció también la cizaña. Los siervos del amo de la casa fueron a decirle, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que tienes cizaña? Él les dijo, algún enemigo lo habrá hecho. Le respondieron los siervos, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió, no, no vaya a ser que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad que crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega les diré a los segadores, arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla. El trigo, en cambio, almacenarlo en mi granero. Ok, el trigo y la cizaña. A veces somos nosotros los que sembramos esa cizaña. Eh, el trigo y la cizaña se parecen bastante. Yo aquí veo que Jesús está hablando de las dobles intenciones con que hacemos las cosas. O sea, de repente somos nosotros los que sembramos esa cizaña en nuestras conversaciones o cuando tratamos con alguien más, cuando pedimos favores o cosas así por el estilo, que pareciera que nuestra intención es una, pero en realidad es otra. O también esa cizaña a veces son esos pecadillos con los que convivimos a diario. Si estamos acostumbrados a decir mentiritas o, o a hacer chismositos, o sea, esos pecaditos que creemos que no pasa nada si los cometemos, pero son cizaña, o sea, no nos damos cuenta de que está ahí hasta que es el momento de la siega, hasta que es el momento de cortar y ver cuáles han sido los frutos de nuestra vida espiritual y nos damos cuenta de que hemos fallado muchas veces. O también pasa que estamos creciendo en virtud, en vida de oración, en vida espiritual, pero esos pequeños defectos, esos pequeños pecadillos, esa falta de disciplina y de constancia de la que todos somos culpables, yo primero, pues nos persiguen y no nos dejan crecer y son como esa cizaña de la que habla Jesús. O peor aún, y esto es algo que me sucedió, comencé a profesar una fe más tradicional desde hace un par de años. Me metí en esto del movimiento tradicionalista, digamos, y casi me separo de la iglesia. O sea, porque si empiezas, muchas veces la crítica por parte de las personas que digamos se adhieren más a las formas tradicionales de expresar la fe católica, pues muchas veces en aras de, digamos, defender la tradición, pues digamos que van medio sembrando algo de cizaña con respecto a cómo están las cosas actualmente. Y te empiezan a meter dudas de que, bueno, el Papa, si es el Papa, realmente tiene tanta autoridad como dicen que tiene, solamente porque no les parece muchas cosas que él hace, pero eso no quita que objetivamente lo sea. Y no nada más con respecto a eso, sino a varias decisiones que ni siquiera son dogmáticas, que son opiniones ya sea del Papa o de tal obispo o de tal sacerdote, que son no son como tal cuestiones de fe, pero te van diciendo de que y si será cierto, si será realmente esta la iglesia, o nos tenemos que, o es una iglesia ya corrompida y nos tenemos que separar. Te van metiendo ese tipo de ideas y eso es realmente peligroso. Eso es cizaña. Eso es cizaña. Crees que estás creciendo mucho en devoción y de repente te terminas preguntando, ¿cómo es que llegué hasta aquí? ¿Cómo es que llegué? Por quererme apegar a una forma de religiosidad, terminé dudando de muchas realidades de la iglesia. Esto es algo que
he observado en algunos canales de YouTube, sobre todo de habla inglesa, de que por meterse tanto en vivir una fe católica extremadamente tradicional, terminan dejando la fe católica, se terminan haciendo ortodoxos o fundando su propia secta o cosas así por el estilo. Eso es realmente peligroso. ¿Por qué? Porque hay gente que siembra cizaña. Y eso casi me sucede a mí. El trigo tarda varios meses en crecer. Y nuestra vida espiritual también va a tomar su tiempo. Y tenemos que discernir qué es trigo y qué es cizaña. Qué de lo que estamos consumiendo, qué de lo que estamos viendo, qué de lo que nos están hablando a través de redes sociales, qué es trigo y qué es cizaña, qué es verdad y qué no. Y muchas veces nosotros no vamos a ser capaces de hacer ese discernimiento. Por eso es importante tener un director espiritual, un confesor, alguien que te ayude a separar el trigo de la cizaña. Alguien que de preferencia, de mucha preferencia, sea un sacerdote, quien te pueda guiar realmente en la fe. No cualquier persona que hace videos en internet, ni siquiera yo. Nadie. Ten un director espiritual que sea quien te vaya diciendo, ¿sabes qué? Esto que tú viste en YouTube o en tal o cual lugar, esto no está bien o esto no te conviene. Esto te puede llevar a lugares peligrosos. Esto te está haciendo dudar de verdades de la fe. Que me pasó a mí muchas veces y me costó muchísimo trabajo, digamos, reconciliar esta, por así decirlo, esta nueva fe que iba descubriendo más tradicional, más apegada a la fe de mis abuelos y de mis antepasados, y separar qué era realmente eso y qué era simplemente ideología. Así que consigue un buen confesor, un buen director espiritual, y deja que sea él el que te guíe en tu camino de vida espiritual. Porque para eso es. O sea, un sacerdote es quien te va a ayudar en ese camino y quien te va a ayudar a crecer en la fe.